Muy bien, Martín. Bienvenidos. Wow, está pero muy bueno ese pizarrón. Está muy bien. Sí, sí, sí. Mucho calor. ¿Sí? Pues empezamos, ¿parece? Para ganar tiempo. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Santiago, capítulo 1. Sí, vamos a profundizar un punto. Vamos a orar, entonces, ¿sí? Que Dios nos ayude. Padre bendito, gracias porque eres bueno, Dios, porque en tu amor nos has permitido estar juntos otra vez para estudiar tu palabra. Padre, gracias por la vida de Marco, de Martín, Dios, de Jorge, Padre, y aún de Jacinto, Padre, que pueda llegar con bien, Dios. Y todo el que vaya a escuchar esta enseñanza en el futuro, Padre, también bendícelo, Dios. Gracias porque eres bueno. Ayúdanos a entender la palabra. Ayúdanos a vivir la palabra. No permitas, Padre, que solo veamos el estudio de la palabra como la oportunidad de saber mucho, porque saber mucho y no ponerlo por obra, Padre, no nos sirve, Dios. Ayúdanos a estar decididos a ponerlo por obra, Padre. Ayúdanos, por favor, por tu Santo Espíritu. Glorifícate en nuestras vidas. A mí ayúdame a hablar, Padre, te lo ruego. Reconozco mi incapacidad para transmitir un mensaje, Dios. Ayúdame, Padre, por favor, Señor. Y glorifícate solamente. Por el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Santiago, capítulo 1, versículo 15. ¿Sí? Lo voy a leer mientras. Dice Santiago capítulo 1, versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Hoy vamos a hablar de los efectos del pecado, y eso sería nuestro tema. Los efectos del pecado. Nosotros le echamos la culpa a nuestros males muchas veces, que porque es un demonio, porque me hicieron ojo, o porque alguien me hizo hechicería o brujería, pero realmente todo lo malo que hacemos y que vivimos es por el pecado. La Biblia no traduce otra cosa. Como decía un predicador por ahí, hay gente que cree que está poseída por un demonio, por eso no puede dejar su pecado, y en vez de arrepentirse está buscando liberación, cuando lo que tiene que hacer es arrepentirse. ¿Sí? La Biblia no le manda liberaos y creed en el Evangelio. La Biblia dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, cuando uno está en el pecado, tiene muchos efectos en la vida del ser humano. Todos los efectos son negativos. Todo lo que el pecado produce en nuestras vidas es negativo. Y según según Santiago 1:15, ¿qué es lo primero que produce el pecado? Produce la muerte. Pero esto es una muerte que es espiritual. Es una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque vemos a la gente portarse mal y no cae muerta en el instante. Vemos a la gente mentir, robar, maldecir y no está cayendo muerta ahí de repente. No, la gente miente y se va a dormir y amanece y sigue mintiendo y se sigue portando mal, etc. Entonces, cuando Santiago habla de que una vez el pecado está consumado, o sea, está hecho el pecado, en automático caemos en un estado de muerte. ¿Qué es un estado de muerte? Es un estado parecido al que habla Efesios capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso 1?
Sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí. Fíjese. Él os dio vida a vosotros. Significa que antes de que Cristo nos diera vida, estábamos nosotros enterrados allá en el Xoclán, en el cementerio de Xoclán. No. Se refiere que estábamos vivitos físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos. ¿Sí? Entonces, hay que entender esto. Cuando uno está viviendo el pecado constantemente, sobre todo, y cuando llega a caer en alguna tentación, aunque viva en santidad, si llega a caer en un pecado, sobre todo los más escandalosos socialmente, porque realmente la salvación no es algo que se pierde, que se quita, que se da, que se quite, que se da, porque el justo llegara a caer algún día, no. La salvación, quiero aclarar algo, la salvación no es como un apagador que, por ejemplo, está prendido porque me porto bien, es este acá, pero cometo una falta y ya me perdí, pero si me vuelvo a portar bien al siguiente día, estoy bien, pero al rato tuve un mal pensamiento y me confundo con tentación y ya me siento perdido, pero luego leo mi Biblia y me siento salvo, estoy bien. No, eso no es la salvación. ¿La salvación qué es? La salvación es haber creído en Cristo para justificación. ¿Qué es justificación? Que soy limpiado de todo mi pecado, sin merecerlo, porque Cristo murió en la cruz por gracia, no porque lo mereciéramos. Él por amor, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces Jesús por amor murió por nosotros, no porque tuviéramos méritos. Méritos no tenemos. Ahora bien, el que está salvo vive en esa fe, persevera en este evangelio. ¿Cuál evangelio? Cristo murió por mí y está resucitado. ¿Sí? Persevera en ese evangelio. Pero esta persona puede caminar en el evangelio bajo el efecto de la gratitud. El evangelio produce gratitud. ¿Qué es gratitud? Como soy amado, entonces Dios produce mi amor para amarle a Él y para amar a los demás. Eso impide que yo pueda estar viviendo en el pecado constantemente. El pecado deja de ser una práctica. Aquí podemos poner otro versículo. Fíjense cómo estamos agarrando de base de los primeros estudios que tuvimos en pizarra para ver referencias. El pecado cuando está consumado, esto es Santiago 1:15. El pecado cuando está consumado da luz a la muerte. ¿Qué muerte? La que habla Efesios 2:1. Antes, cuando estábamos sin Cristo, estábamos totalmente muertos, ¿sí? ¿Y qué clase de muerte vivíamos? Vivíamos la clase de muerte que dice Gálatas 5:19, ¿sí? ¿Cuál es esa muerte? Habla del griego praso, que significa constancia. ¿Constancia en qué? Constancia en el pecado. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta el 21. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dispersiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como yo les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice el verso 21 al final? Que los que practican tales cosas no heredarán. O sea que si yo practico la borrachera, ¿heredaré el reino de Dios? Si yo practico la mentira, no me emborracho, pero miento, ¿heredaré el reino de Dios? Ese es el estado de muerte. Por eso cuando uno se muere en este estado de muerte, se le llama al infierno, al lago de fuego, se le llama, voy a ponerlo acá, como que
pero es el resultado de vivir en muerte. Vives muerte espiritual, te mueres físicamente, te enterramos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? La condenación eterna. Y por eso se le llama, a la condenación eterna, se le llama segunda muerte. ¿Y esto dónde lo vemos? Lo vemos en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. ¿Sí? Adelante. Se fue. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, Bienvenido. los mentirosos, Adelante, bienvenido. Adelante. que arde, en el lago que arde con fuego y azufre, es la muerte segunda. ¿Es la muerte qué? Segunda. Fíjense, o sea, es como, si, para que nos entendamos, es como si la gente viviera como zombies. Va. Ahorita está muy de moda el término zombie. Están andando y les decimos que son muertos vivientes. Pero es que en un sentido espiritual son así. Son como muertos vivientes. ¿Por qué? Porque ellos viven sus vidas, van a trabajar, tienen escuela, tienen familia, tienen todo, pero viven habitualmente en el pecado y están en estado de muerte. ¿Sí? Y si llegan a morir físicamente, ¿el resultado qué va a ser? La muerte segunda. Santiago 1:15, el pecado produce muerte. Efesios 2:1, antes sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Gálatas 5:19, el 21 enfatizamos que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21:8, estos irán al infierno, que es la muerte segunda. Entonces, ¿qué pasa si yo vivo de esta forma? ¿Sí? Yo vivo de esta forma, yo vivo así, en el pecado. ¿Sí? Yo vivo en el pecado. No he matado a nadie, no me emborracho, pero tengo envidias y celos de la lista de los pecados. Y soy mentiroso, 21:8. Pero voy a la iglesia. ¿Qué será de mí si muero físicamente? ¿Qué será de mí? La Biblia es bien sencilla, ¿verdad? La Biblia no nos permite engañarnos. Si agarramos un versículo, pues a lo mejor sí nos engañamos, ¿no? Si agarramos lo que nos conviene. Pero si agarramos un versículo, y ojo, acuérdense de las referencias buenas y las referencias malas, porque uno puede agarrar una referencia mala para interpretar otra cosa. Todo esto yo lo apunto aquí, ¿para qué? Porque si se graba, si lo apuntan ustedes en una libreta, ustedes pueden el día de mañana agarrar ese versículo, leer versículos arriba, leer versículos abajo de cada referencia y ver si te estoy mintiendo o es la verdad. Entonces, lamentablemente, la gente tiene una idea equivocada acerca del pecado. ¿Sí? ¿Qué idea equivocada hay? Hermano, yo no he matado, yo no he adulterado, le he sido fiel a mi esposa, yo no tomo, nunca he tomado una caguama, nunca, ni una latita me he tomado. Bueno, nunca he podido evitar dejar de ser envidioso, eso sí me ha dado trabajo. Nunca he podido evitar dejar de ser una mentirita, pero son mentiritas blancas, mentiritas piadosas, ¿sí? Pero yo no hago esto, pero sí hago esto. Mis pecados son chiquititos, son pecados sencillitos, que no le hacen mal a nadie. Entonces tenemos un conflicto aquí, porque, bueno, aparentemente, aunque la Biblia dice que uno vive en la práctica del pecado, pero alguien que va a la iglesia puede decir, yo tengo pecados chiquitos, y yo no creo que califica esto, hermano, es imposible. Es más, ya hasta me bautizaron. Es más, el hermano Polanco me bautizó, ¿sí? Pues aunque yo te haya bautizado, si vives así, moriremos en el pecado. Si yo vivo así, aunque sea Jorge Polanco, aunque predique aquí, iremos a la muerte segura. Entonces, ¿cuál es un versículo que nos puede ayudar a desmentir esto? Como ya vimos un estudio antes de Romanos 6:1,
Santiago 2:10. ¿Sí? Es como una referencia. Vamos a poner acá. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardase toda la ley, procediere en un punto, se hace culpable De todos. Y ojo, porque aquí algunas denominaciones lo utilizan para decir, hay que guardar el sábado, no hay que comer carne de puerco. ¿Por qué? Porque en la ley estaba prohibido trabajar sábado, estaba prohibido comer cerdo. Entonces dicen, ya ves, si no matas, qué bueno que no mates, pero si tú no guardas el sábado, entonces tú estás en pecado, porque aunque no falles en esos mandamientos, pero si fallas y trabajas en sábado, estás en pecado. Si te comes tu torta de lechón, estás en pecado. No puedes comer lechón ni pato, tienes que comer nada más borrego. Entonces esas ideas son raras y parece que es verdad, porque parece que es verdad. Oye, sí, la ley, vas a la Biblia y ya está prohibido trabajar sábado. Hay muchos textos que están prohibidos. Pero ¿cómo salimos de estas dudas? Con el estudio de las referencias buenas y malas. Santiago, ¿de qué está hablando? Santiago en su contexto está hablando de una vida cristiana práctica, que si yo digo que me porto bien, pero mi hermano tiene necesidad y no lo ayudo, entonces aunque yo me porte bien en muchas cosas, pero si me falta amor por mi prójimo, en ese contexto inmediato estamos fríos. Entonces no importa si alguien tiene pecados grandotes o pecados chiquitos, mientras constantemente esté practicándolo, la palabra prazo, los que practican tales cosas en Gálatas 5:21, es la palabra griega prazo, que significa es que a cada rato lo hago. A cada rato lo hago. ¿Cuándo dejo de pecar de adulterio? Cuando dejo el amante. ¿Cuándo dejo de pecar del alcohol? Cuando boto las latas y ya no vuelvo a ellas. Ahí estoy bien arrepentido. ¿Cuándo me arrepiento de la marihuana? Cuando la abandono perpetuamente. Y Dios me ayuda. Ahora bien, ¿qué pasa si en un futuro alguien que ya se arrepintió de corazón, ya tiene la fe, y la fe lo sostiene para tener una vida nueva? Porque es la fe la que nos sostiene para tener una vida nueva. Es la fe en Cristo y su amor, es la fe. Pero por alguna razón se descuida, lo ganan los afanes, y llega a caer en alguna falta, como mentira, como que quizás prueba un sorbito de cerveza porque se dejó llevar y se siente súper condenado. ¿Será que Dios lo va a castigar en ese instante? No. Lo que Dios está esperando es que se arrepienta. Si no se arrepiente, por haber caído en ese pecado, está en un estado de muerte. Porque la tentación, una vez que está consumada, produce muerte. Entonces, no es que Dios esté apresurado para mandar al infierno. ¡Me fallaste! ¡Al infierno! Entonces, no. Lo que Dios no quiere es que vivamos en la práctica. Y mientras más nos peguemos aquí, más santidad tendremos. ¿Se entiende esta parte? ¿Estamos viendo hasta por aquí? ¿Qué más produce el pecado? Estamos viendo los efectos del pecado. El pecado produce muerte espiritual. Por ejemplo, yo estoy viniendo de la iglesia, predicando aquí para allá, pero si caigo en cualquiera de los pecados que vimos en las listas, sea adulterio o sea mentira, en mi corazón va a producir muerte. Porque no puedo, sería un engaño tan grande decir, ay, yo no siento comunión con Dios. Y me pregunta Jacinto, Jorge o Marco Martínez, ¿por qué es que engañé a mi mujer? Pues ¿cómo no? ¿Cómo quieres comunión con Dios si no te has arrepentido? Engañé a mi mujer, no. ¿Ya le pides perdón? ¿Ya te humillaste a Dios? No. Pues ¿cómo quieres tener comunión con Dios? Humíllate a Dios, pídele perdón. Haz las primeras obras de arrepentimiento y confía en la sangre de Cristo para ser limpio. Es que no se puede. Entonces eso nos lleva a otro efecto que vamos a ver. A lo que yo voy es que el estado de muerte no se debe catalogar con pecados solamente escandalosos, grandes, entre comillas, a los ojos de los hombres. Porque si yo sé que me peleo con mi esposa y le hablo feo, no le pego, ya si le pegamos estamos re mal, pero si le grito y le hablo feo, cuando la Biblia me dice no seas áspero con ella, y luego vengo aquí a predicar y me porto como si nada, no pasó nada, eso se llama hipocresía. Y aunque no sea un pecado de homicidio, de adulterio, si de veras alguna vez conocimos a Cristo y salimos de la muerte del pecado, aunque sea mentira, aunque sea hipocresía, nos debe sentir la muerte para ir corriendo ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? Entonces que Dios nos ayude.
El pecado, cuando se ha consumado, da luz a la muerte. Muy bien. ¿Qué más podemos ver? El pecado, cuando uno comete pecado, el pecado tiene un efecto que es inevitable. Ese efecto se llama dureza de corazón. Aquí, cuando uno comete una falta, tiene que buscar a Cristo rápidamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado produce dureza de corazón. ¿Cómo lo puedo comparar? ¿Cómo lo puedo comparar? El pecado es algo que una vez que... Bueno, ahí va. ¿Han visto han visto personas que van a comprar a la tienda o van a comprar a un lugar, pero descalzas? Y van a la tienda y están en la banqueta y están así descalzos y como si nada. Tuvieran botas industriales. Caminan entre piedras y están habituados. ¿Por qué están habituados? Sí, porque de tanto tiempo de caminar, pues el pie desarrolla un callo. A mí me pasó con la guitarra. Cuando empecé a tocar guitarras, casi me sangraban los dedos y ampollas. Pero después de un tiempo, uno desarrolla callo y ya no lo sientes. ¿Sí? Quedan duras las manos por el trabajo. Se endurece. ¿Sí o no? Se endurece. Tú puedes caminar sin zapatos y caminar en la banqueta toda brillosa por el sol como una plancha y ni en cuenta. Pero agarra un bebecito de 1 año descalzo y asiéntalo en el piso y lo torturas. ¿Por qué lo torturas? Porque estás sensible al dolor. Estás sensible. Cuando estamos en el Espíritu de Cristo, somos sensibles ¿a qué? Al pecado. Y también somos sensibles al amor de Dios, a su santidad. Somos sensibles a la tentación como que, wow. Pero si yo caigo en un pecado, el pecado va a empezar a producir en mí, ¿qué? Dureza. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque si yo dejo si ese pecado que me endurece un poquito, bueno, pues ya pequé, y lo hago otra vez, ¿voy a estar igual que antes? No, voy a estar cada vez más duro de corazón. ¿Sí? Es más difícil arrepentirse y soltar el pecado. Hebreos capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice? Hebreos 3, 13. Lo voy a poner acá. Hebreos 3, 13. ¿Sí? Hebreos 3:3. Sí. Por el tanto, mayor gloria que Moisés es estimado digno Es 3:13 3:13 de Hebreos. El 3 de esto leo 3. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice Hoy. para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así es. Muy bien. Fíjese cómo dice el texto. Entre tanto que se dice cuándo. Entre tanto que se dice cuándo. Hoy. Mañana busco a Dios. Oye, pero y lo malo que hiciste, sí está mal, hermano, pero ahí vengo al estudio el viernes y no viene. Y pasó una semana y durante esa semana ya pecó una vez por día. ¿Cómo viene la siguiente semana? Más duro, más encallado por el pecado, más insensible. Busca a Dios hasta que ya te lanza una grosería, ya te insulta. ¿Por qué? Porque está totalmente insensible. Veamos cómo dice la palabra que nosotros no debemos, ¿qué? Viene como un wedge, se pone como wedge, como armadillo. El armadillo, ¿no? Se hace bolita, se endurece, pero ¿qué lo hace más endurecido? Mientras más vuelve. Si vuelvo a probar esto, si lo vuelvo a probar,
sí, vuelvo a beber. Alguien decía por allá, cuando uno se siente sucio, después de un tiempo de andar limpio, se siente mal, se siente feo. Pero como que algo dice, bueno, si ya estoy sucio, ¿qué más da si me ensucio? Un poco más. Y otra vez. Y uno se ve ya más sucio, dice, bueno, pues ya estoy más sucio que ayer. ¿Qué más da ya? Un poquito más. Y otra vez otra cochinada. Pero ya después de 6 meses, esa suciedad que tenía hace 6 meses no tiene nada que ver. ¿Quién lo llevó hasta allí? ¿La dureza de qué? De corazón. ¿Quién lo produjo? Los efectos del pecado. Entonces, entre tanto que se dice, ¿cuándo es el momento de arrepentirse? Hoy es el momento de arrepentimiento. Hoy es el momento de arrepentimiento. Por eso es bueno que estemos constantemente buscando a Dios. Es bueno que constantemente estemos orando. Es bueno que si estamos tentados, constantemente. Porque si tú dejas pasar hoy al otro día, ya va a estar más complicado. Y si lo pasa un mes, no hombre, después ya no quieres, después ya ni vas a venir a la reunión. Después la gente ya ni quiere buscar a Dios. Después la gente ya no quiere ni oír nada de la palabra. ¿Pero por qué? Porque los efectos del pecado lo cubrieron, se endureció. Luego, ¿cuál es el efecto, el resultado de esta dureza? ¿Cuál es el efecto de ese resultado? Podemos verlo allá en Jeremías capítulo 6:15. Jeremías, vamos acá como resultado de la dureza, sí, 6:15. Jeremías 6:15. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ya no saben tener vergüenza, por tanto, caerán los que caigan, cuando los castiguen caerán, dice Jehová. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Cuando uno está endurecido. Cuando éramos jóvenes, quizás íbamos a la escuela, a la secundaria, a lo mejor éramos de aquellos chavos que queríamos ir bien vestidos, o al menos ir bien peinaditos para ver a la chavita del segundo B, no sé, a lo mejor, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo y nos entregamos a un pecado, si antes nos daba vergüenza que nos vean así, quizás sin bañarnos 3 días, a lo mejor, conforme uno va pecando, uno pierde el pudor y pierde ¿qué? La vergüenza. Y eso da como resultado, voy a poner acá, otro resultado. ¿Cómo lo puedo poner? Causa como resultado la denigración de la humanidad. ¿Sí? Por ejemplo, estaba yo viendo un video que estaban diciendo, no, el carnaval de Río de Janeiro estuvo tematizado completamente a Satanás. Puro diablo salió, puros diablos salieron. Los carros con serpientes y cuernos y dragones, y un diablo gigante, y una Adán y Eva con caras de demonios. Una cosa terrible salió. ¿Sí? Y bueno, dirá la gente, estamos enfiestados, estamos contentos. Pero, ¿qué pasa en un ambiente bacanal como ese? Eso el apóstol Pablo, esos ambientes el apóstol Pablo los llama orgías. Allá en Gálatas 5, 19, 21 le dice la palabra orgías. Y esa palabra orgía no es lo que hoy entendemos por una orgía. Las orgías del apóstol Pablo era cuando la gente salía de su carnaval. Iban de puerta en puerta, vamos a emborracharnos. Y iban en caravana por las calles bebiendo, con música, con tambores, con mujeres, ahí en su carnaval. Y abundaba la borrachera y la inmoralidad y las malas palabras, el doble sentido, adorando al dios Baco. Por eso ves que a veces el periódico dice, llegó la época de Baco, dice. ¿Sí? Y era la inmoralidad. Y el apóstol Pablo dice, pecado de orgía.
Ahora, ya las orgías son otra cosa en estos tiempos, ¿no? Más terrible, pero ya desde que uno está en un bacanal como ese, ya es. La denigración de la humanidad. Ahí va el niño a buscar a su papá en la cantina todo borracho. Y lo tiene que sacar y el niño pasa vergüenza. ¿Por qué? Porque tiene que sacar a su papá. O tiene que sacar a su mamá ebria. ¿Sí? ¿Qué pasó con la humanidad que está hecha imagen y semejanza de Dios? El diablo se ríe de la humanidad porque los hace pecar y busca endurecerlos, y cuando los endurece pierden el pudor y la vergüenza y causan la denigración. En el carnaval de Río de Janeiro abundaban los pleitos, abundaba el estiércol en la calle, los vómitos en la calle, los jóvenes tirados, jóvenes muchachas bien parecidas, jóvenes bien parecidas, ahí tirados en su vómito. Y decía el hermano que estaba en este video, así les gusta el diablo, así los quiere, así les gusta verlos. Se están divirtiendo, pero mire qué tan bajo caen. Y es la verdad. Vamos a ponernos en los zapatos de los que tienen que convivir con ellos. ¿Te gustaría ser tú el que vayas a buscar un hijo ebrio a la cárcel y sacarlo? ¿Te gustaría ser tú el que quiere buscar a tu mamá en un lugar, no sé, inmoral, para sacarla de ahí? ¿Te gustaría ser tú el que vaya a buscar, no sé, a una hija de la disco ahí que ya fornicó con 3 muchachos, que se embaraza y no sabe ni de quién es el papá? Hasta ellas tienen perdón de Dios, porque pues todos somos pecadores, todos podemos arrepentir. Es más, Dios hace cosas, maravillas de las desgracias que hacemos. ¿Por qué? Porque hay hijos que son hijos de fornicación. ¿Qué es eso? Que los papás eran muchachos que ni se casaron, pecaron. Y Dios tuvo compasión de ese niño. El niño no tiene culpa de nada, pero tuvo compasión de él, lo llamó al evangelio, se convirtió y son evangelistas ahorita. Porque Dios es el que hace las cosas de la nada algo bueno. ¿Sí? La denigración de la humanidad. ¿Saben tener vergüenza? Ciertamente no saben tener vergüenza, ni saben tener vergüenza, no supieron avergonzarse. Qué terrible, ¿verdad? Pierden la dignidad. Da igual todo, da igual, son los efectos del pecado. Nosotros recibimos a un montón de gente que está sufriendo, ¿qué? Los efectos del pecado. ¿Y podemos pisarlos con el pie? No. Tenemos que, con la ayuda de Cristo, con oración, con humildad, con fe en Cristo, con fe en su evangelio, de que Dios puede cambiar a esas personas. Porque la palabra de Dios dice que de lo vil, de lo menospreciado, de lo que es menos del mundo, saca a Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo que es, a lo que se cree sabio en este mundo. Es más, si yo vuelvo aquí a este ejemplo de voy a la iglesia, hago pecaditos chiquitos, ¿te acuerdas? Voy a la iglesia. En los tiempos de Jesús, ¿quiénes entraban en este perfil en los tiempos de Jesús? Rameras y publicanos, que eran ladrones que trabajaban para Roma, o escribas, fariseos, sacerdotes. ¿Quiénes entraban en este perfil? No, yo no me emborracho, yo no tomo. Los fariseos estaban llenos de muerte, de envidia, de enojo, de ira. ¿Eran qué? Sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado, ¿qué es? Está bonito, pero por fuera. Pero por dentro hay huesos, gusanos y hedor. Y es como, y es como dice Dios en la palabra, lo que es sublime para este mundo, para Dios es asqueroso. Porque Dios es el que ve los corazones. Es abominación, dice. Entonces, nosotros no somos llamados a hacer abominación. ¿Por qué? Porque por eso Jesús decía, es más fácil que estos se arrepientan a que estos. ¿Por qué? Y lo decía, los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Por qué lo decía? Porque ellos no tenían excusa. La ramera no podía decir, yo voy a la iglesia. No, ella iba a prostíbulo a vender su cuerpo. El publicano no decía, yo voy a la iglesia y busco a Dios. No, voy al templo. No, yo le robo a la gente, decía. En cambio de estos decían, yo tengo pecados sencillitos, chiquititos, pero yo soy escriba, yo soy maestro de la ley, yo soy fariseo, yo soy sacerdote. Ellos pueden arrepentir más rápido porque no tenían tapaderas. Ellos hicieron de su justicia propia una tapadera.
Estos supieron tener vergüenza de su pecado. ¿Y estos qué? Estos serían orgullosos. Entonces, por eso el pecador es llamado al arrepentimiento. Jesús decía, no he venido a llamar a sanos, sino enfermos. El doctor no viene para los sanos, sino para los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien, ¿estamos claros hasta por acá? ¿Sí? Muy bien, si estamos claros hasta por acá, vamos a pasar al siguiente punto. Que ya vimos ahorita, el pecado causa muerte, el pecado endurece el corazón. Hay más puntos, pero voy a enfatizarme en otros, ¿no? Cuando ya estamos en esta etapa, por los efectos del pecado, el pecado produce otro estado, que es como la conclusión de esto. Vamos a poner acá. Causa muerte, endurece el pecado. ¿Qué dice ya? El pecado embrutece. ¿Qué es estar embrutecido? Se oye fea la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué es estar embrutecido? No tiene control de nada. No tiene ¿qué? Dominio propio. Se comporta como ¿qué? Como un animal. Sí, así como este que está aquí. Y para los que ven el video, no piensen que estemos hablando de una persona, sino de un perrito. Que no tiene dominio propio, les da trabajo. Pero es eso, a eso vamos. ¿De qué? De que el pecado denigra a los hombres al estado de ¿qué? De las bestias. ¿Sí? Lo vuelve como bestias. Y así le gusta al diablo que estemos. A Dios le causa dolor. A Dios le causa dolor. Pero al diablo sí le gusta que estemos. ¿Sí? ¿Cómo sabemos esto? Vamos a ver otra referencia. Salmos 32:9. Salmos 32:9. ¿Qué dice? Sí. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y un freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué dice Dios a través de sus profetas a su pueblo rebelde? No seas como el asno ni como el caballo, que hay que ponerle ¿qué? Cabestro. Si no le ponemos el cabestro, ellos no se acercan a ti. Fíjate cómo está comparando Dios a su pueblo. Está diciendo, se están comportando como animalitos. Ustedes no se acercan a mí. Ustedes en vez de acercarse a mí, con los efectos del pecado, se alejan más de mí. Y parece que tengo que ir yo, dice Dios, a ponerte el cabestro. ¿Y qué? Y acercarte. ¿Y saben cómo se traduce ese cabestro? Hay veces enfermedades, problemas, pérdidas, muchos dolores. Wow, como que nos regresa a la realidad, como que nos hace sensibles, como que nos hace volver a la sensibilidad, una desgracia, una calamidad, una pérdida, algo fuerte, duele. Pero todo con qué? Todo con qué lo hace Dios. ¿Por qué lo hace Dios? Que nos pone cabestro y hacemos así como que no quiero buscar a Dios, como que no me hables de la Biblia, como que no quiero ir a estar con el hermano o lo que sea. Pero Dios, ¿por qué lo hace? Porque si no, nos perdemos. Si Dios no nos pone cabestro, nos perdemos. Oseas dice, si no me equivoco, Oseas dice, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor los atraje. O sea, se da cuenta que hay un torito en las fiestas del pueblo, hay lazo, ¿verdad? Y agarran el lazo y agarran y arrastran al torito y lo traen. Entonces, con cuerdas humanas, cuerdas de hombres, y esas cuerdas de amor, los atraje. Este comedor funciona como cuerdas humanas.
como cuerdas del amor de Dios. ¿Para qué? Para atraer a los que no se acercan a Él. Y la palabra de Dios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, enfatizando en esto, nos damos cuenta de que nos comportamos como animalitos, como caballo y como asno. No se acercan a ti. Vamos a ver otro texto allá en Isaías 1. Ese no lo leímos cuando estudiamos el arrepentimiento verdadero. Eso está al principio. Isaías 1, verso... Verso 3. ¿Qué dice Isaías 1, verso 3? El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cómo ven? ¿Cómo compara Dios a Israel? Su pueblo de Dios. ¿Cómo lo compara? El buey y el asno conocen el pesebre de su Señor. O sea, que hasta hay veces los animales son más obedientes que nosotros. ¿Sí o no? Los animales son más obedientes que nosotros. El buey, un animal sin razonamiento. El asno, un animal necio. Conocen el pesebre de su Señor. Pero mi pueblo, dice, no tiene entendimiento, dice. Los embrutecen. No buscamos a Dios. ¿Sí? Otro texto, siempre hablando de lo mismo. Proverbios 7:23. Esto solo redunda en mayor destrucción. Es un círculo vicioso de mayor destrucción, de mayor destrucción, de mayor destrucción. Proverbios 7:23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que las saetas traspasan su corazón. El contexto de lo que habla Proverbios 7 es de la mujer sensual o de la mujer fornicaria. Que cuando dice que, si no me equivoco, habla del joven que está pasando y pasa por causa de una mujer promiscua que lo está acechando, y cuando ve que pasa el muchacho lo agarra y lo abraza y le dice: vente conmigo, acuéstate conmigo, mi esposo se fue de viaje y se llevó la bolsa. Oh, he preparado mi cuarto, he puesto ahí perfumes para que hagamos el amor toda la noche. Embriaguémonos de amores, dice la Reina Valera 60, y otras traducciones dicen: hagamos el amor toda la noche. No está mi esposo. Y dice el proverbista: y vi como el joven se fue tras ella, como ave que se apresura ¿a qué? ¿A la red? A la red. Y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta, la flecha, traspasa su corazón. Cayó redondito en el pecado y ¡pum!, lo mata. Este es el círculo del infierno, de la perdición de los hombres. Si yo hiciera esto como una especie de proceso, más que proceso, estado miserable del pecador, que Dios en Cristo Jesús nos saca de ese estado. Ojo, en Cristo no hay otra forma de salir de ese estado. ¿Sí? No hay otra forma. El pecador vive así. Su vida es miserable. ¿Qué pasa? Se encuentra en el estado de muerte. Su pecado, ¿qué hace? Lo endurece y lo denigra. ¿Y qué hace? Lo lleva a embrutecerse cada vez más. Y así va progresando, y así va progresando, y así va progresando, y él se va destruyendo cada vez más. Esto que el pecado hace, más que el diablo, el pecado hace, es como un candado. Voy a ponerle acá como una especie de cerradura, en donde está aprisionada tu alma, o como tu cárcel. Y mientras estés en este estado de los efectos del pecado, estamos muertos.
Porque pecas, te endureces, te vuelves peor, cometes más pecado, te endureces más, te vuelves cada vez peor y haces peores pecados, te endureces más, te vuelves cada vez peor como los animales, y pecados que nunca te imaginaste que ibas a hacer, los estás haciendo, ¿sí? Y te endureces más, y así, hasta que te mueras y nos vayamos al infierno. Y estos son los efectos del pecado. El hombre que vive así, voy a ponerlo por aquí, el hombre que vive así, el pecador no arrepentido, ¿sí? Recuerda que arrepentido es cambiar de mente, de dirección, no solamente es sentimentalismo, remordimiento, eso no es arrepentimiento. El pecador no arrepentido vive en un estado miserable. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Publicidad. Es una aplicación de la Biblia que tiene publicidad. Sí. Capítulo 7. A ver, lo pongo acá, es el capítulo 7. A ver, más para acá. A ver. El 24. Romanos 7, 24, ¿qué dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y quién nos libra? Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. ¿Sí? Recuerden, no estoy hablando del poder del diablo. El diablo nos invita a pecar, pero hasta el diablo sucumbió ante el pecado. ¿Sí? No el diablo inventó el pecado, no. El diablo cayó de rodillas ante el pecado. En el cielo no dijo, vamos a tomarnos caguamas, le dijo otro ángel. O vamos a ver las angelitas, ¿no? En el cielo, rodeo de perfección y de santidad, produjo en él ese registro de los peores pecados internos que hay. La envidia. ¿Y a quién envidió? A su creador. Yo quiero ese trono, dijo. Quiero ese trono para mí. Si Él es Dios, yo también puedo ser Dios. Ah, sí, dijo Dios, para afuera. Lo mandaron para afuera. Esto no es el poder del diablo, ese es el pecado. Si tenemos que aborrecer algo, aborrezcamos ¿qué? El pecado. ¿Sí? Las personas que vienen están en los efectos del pecado, pero nosotros no estamos aquí para aborrecerlos, estamos aquí para amarlos, servirlos y mostrarles, como diría el apóstol Pablo, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Si alguien dice, ese de Juan Jacinto o Marco, ¿quién me puede librar de mi vida que llevo? No le vayan a decir el hermano Polanco, porque lo van a matar. ¿Sí? Lo van a matar. ¿Qué tienen que decirle? Busca a Jesucristo. Él te puede hacer libre de tu pecado. Él te puede hacer libre. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si Dios quiere, nos da vida. Dios sí quiere. El Señor sí quiere. Si nos presta la vida, el próximo viernes no vamos a ver los efectos del pecado. Vamos a ver los efectos de la salvación. Uy, está pero hasta se me enchina la piel. ¿De verdad? De verdad se me enchina la piel. ¿Ah? Los efectos de la salvación. ¿Sí? Esto de acá es una desgracia. Pero los efectos de la salvación que hay en Cristo es algo precioso, hermoso, que nos ayuda a tener mucha fe.
Mucha fe, avanzar, 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 vencer, 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 por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. A veces nos quedamos con la idea limitada: Cristo murió por mí. Sí, es verdad, pero aquel que ha creído en Cristo, se ha arrepentido de corazón, Dios le ha abierto las bóvedas del cielo y lo hace heredero de su gloria. ¿Qué son esas herencias? Es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Vamos a orar, luego pasamos a preguntas y terminamos. Los efectos del pecado: causa la muerte, endurece el corazón y embrutece. Hay otras características, pero estas son las más comunes, las más comunes respecto al pecado. Gracias, Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre. De verdad que no nos traes aquí para desperdiciar el tiempo, Señor. No nos traes aquí, Señor, para perder el tiempo, Padre. Nos traes aquí porque quieres mostrarnos que debemos de ser libres del pecado, que si el pecado acecha nuestras vidas con las tentaciones, ya sabemos lo que va a producir, ya sabemos lo que hay detrás de esa bonita cara de placer, ya sabemos lo que hay en las espaldas de ese rostro del placer temporal. Sabemos que hay miseria, Señor, hay culpa, hay dureza, hay embrutecimiento en un círculo vicioso que nos va a dejar peor, Señor. Ayúdanos a huir del pecado por amor de ti, Señor. Padre, ayúdanos a todos, en el nombre de Cristo, ayúdanos a todos, Dios. Ahora, Padre, esas verdades están establecidas no para que se vuelva un archivo en nuestras mentes, sino para que lo apliquemos en nuestra vida cotidiana y no darle lugar al diablo ni a nuestras propias concupiscencias, Dios. Tú no quieres que estemos en el infierno, en la muerte segunda, ni quieres que vivamos una muerte en esta vida de miseria, una vida miserable, que aunque creamos que tenemos religión, siempre hay culpa, hay miedo, hay temor, que son otras características que faltaron mencionar. Padre, tú no quieres eso, Dios. Tú quieres que vivamos bajo los efectos de la salvación que trae Cristo en nuestras vidas, que es una vida preciosa, Dios. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, pues detenemos la grabación y pasamos a preguntas y respuestas.